Bueno, pues muy buenas noches. Muchas gracias por estar en esta nueva edición de Noches de Facilidad. Una edición bastante interesante porque el tema de hoy es la parte de la elección. ¿Qué podría pasar en nuestra vida si pudiéramos elegir de forma diferente? Y todavía una pregunta un poquito más fuerte. ¿Realmente es que no tenemos elección? Uf, ¿Qué es lo que está fuertísimo. pasando en este caso? Entonces, vamos a comenzar con un concepto bastante interesante porque al final es muy fácil a veces confundirnos y es entre elegir y decidir. E incluso entender lo que significa elegir. Porque la elección de algo, y esa es la parte interesante, nos conlleva automáticamente a eliminar algo más en la vida o a rechazar algo más en la vida. Y precisamente esa paradoja de la elección y el rechazo es luego lo que muchas veces se vuelve complicado en la vida. Y todo lo que esto es, lo destruimos y lo descreamos, acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los cinco chicos, todas creaciones, bases y más allá. Entonces, eso se vuelve bastante interesante porque es un concepto que no siempre somos conscientes, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Cuando una persona elige hacer ejercicio, automáticamente rechaza la flojera o tiene que rechazar la flojera y la comodidad de no hacer nada. Y esta elección, además, se vuelve interesante en el sentido de que la elección es una elección continua normalmente la que vamos realizando. Si seguimos bajo esta línea en el ejemplo del ejercicio, cuando decidimos hoy empezar a hacer ejercicio, ya tomamos nuestra primera decisión. Pero después viene la decisión de qué ropa me pongo. ¿O acaso haré ejercicio sin ropa? No creo que sea tan padre, ¿verdad? Y una vez que nos cambiamos, viene el qué ejercicio utilizo para calentar o para iniciar la actividad. Entonces, entender que estas elecciones se convierten en una actividad constante del día a día se vuelve bastante interesante. Porque muchas veces tendemos a darle la carga a una decisión. Es que decidí hacer algo, entonces por eso ya todo mejoró. O por eso es que todo salió mal. Y no siempre es así. La verdad es que estas elecciones las vamos realizando de forma muy constante. Y sin embargo, la suma de esos resultados es lo que nos lleva a tener esos resultados finales, ¿no? Porque esa es la razón por la que incluso muchas veces las personas hablan de disciplina. Ok, ya empecé a hacer algo, ya me decidí a hacer algo, pero ¿qué me va a mantener en ese camino de seguirlo haciendo? Antes de la disciplina, lo que vienen son las decisiones. Y esa es la parte importante de entender. Cuando no somos conscientes de este poder de decisión, la verdad es que nos volvemos entramos en un ritmo de vida en piloto automático. ¿Por qué? Porque además el cerebro está diseñado para ahorrarnos energía. ¿Ok? El cerebro está diseñado para irse por el camino fácil. Esa es una realidad biológica. Así funciona nuestro cerebro. Yo aquí les preguntaría, los que son diestros, ¿hoy con qué mano se lavaron los dientes? Con la No me derecha, ¿no? creería. Ya. Hola, buenas noches. Buenas noches, Eden. Con la derecha dice Karen, tú, Eden. Con la izquierda.
Ok. Porque ¿Por qué lo hiciste? porque como sabe, ya es parte de un hábito que tengo de intentar hacer cosas con la izquierda para ir desarrollando esta bilateral, ¿cómo se? Bilateralidad. Eso, sí. Bueno, la capacidad de hacer las dos cosas, ¿no? O con los Ok. dos lados, perdón. Muy bien. Y eso, gracias. Y eso precisamente, eso se vuelve interesante. Porque cuando no tomamos una elección consciente, el inconsciente o el subconsciente, de forma automática, nos va a ayudar a tomar estas decisiones. Por eso, los que somos diestros, salvo una decisión como esta, siempre haremos las cosas con la derecha. A menos que digas, hoy quiero hacer este ejercicio o esta actividad con la mano izquierda porque además quiero desarrollar A, B o C, no lo haríamos de manera natural. Va otra pregunta. Hoy cuando te vestiste, ¿qué zapato te pusiste primero, derecho o izquierdo? Yo creo que siempre me pongo el derecho, fíjate, y soy zurda. Ok, pero aquí la parte importante, y muchas gracias por responderlo, Jan, es que al final tuviste que pensarlo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo lo hace ya en automático. Y eso nos pasa a todos. ¿Cuántas veces no nos encontramos en una situación donde hice o no hice? Cerré la llave, puse el candado, ¿no? ¿Dónde dejé esto? Yo lo tenía en la mano hace 2 minutos. Y esto se vuelve interesante porque entonces las elecciones nos obligan a estar presente en nuestra vida. Y esa es la parte más interesante del por qué las elecciones pueden ser un parteaguas en darnos el control en nuestra propia vida. Porque nos obligan a cuestionar nuestro presente en el sentido de qué es lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, y quitar ese piloto automático que el cerebro toma para volverlo consciente. Ahora, eso es en cuanto a la parte física, y una vez que ya estamos empezando a entender esta parte y empieza nuestro cerebrito como que a cuestionarnos, ¿cuántas veces no lo que nos va pasando es que realmente no vemos las diferentes posibilidades que existen ante todas las elecciones que tomamos en el día a día? Es decir, cuando algo no te gusta, digamos que vas a un restaurante, pides un guisado y lo pruebas, ¿no? Tienes en ese momento la elección de pedir que te lo cambien y además eliges la forma en la que te vas a comunicar para solicitar eso. O puedes elegir comer, ¿no? La parte interesante es que muchas veces nos vemos atrapados en es que no tiene otra opción. Uh-huh. Y eso nos puede pasar en parejas, en trabajo, en decisiones cotidianas, ¿no? Pero cuando nosotros realmente nos preguntamos si esa era la única posibilidad existente, ahí es donde ocurre la magia. Y esa es una pregunta que Access nos regala, ¿no? ¿Qué posibilidades hay en esta situación que yo no estoy viendo? Y como hemos hablado en capítulos anteriores, la respuesta nos va a llegar no de una manera consciente e inmediatamente, pero tenemos primero que bajar barreras y estar dispuestos a recibir la respuesta, porque muchas veces la respuesta puede no necesariamente ser la respuesta que estoy esperando, pero la respuesta va a llegar. Si de repente, voy a tomar un ejemplo un poquito más clásico, más cotidiano, que es la parte del dinero, ¿no? A todos nos interesa tener una buena calidad de vida, todos tenemos o buscamos tener un trabajo, y cuando de repente te preguntas, ¿de qué otra forma puedo ganar dinero?
Otra vez el cerebro lo primero que nos va a decir es, trabaja más o consigue otro trabajo o realiza otra actividad, que al final sigue siendo eso, un trabajo. ¿Está mal? No necesariamente. Sin embargo, la parte interesante es descubrir, y eso es todo el abanico de opciones que podríamos tener ante esta situación. Y aquí me gustaría que ustedes me hiciéramos una lluvia de ideas. ¿Qué otras formas de ganar dinero existen en este momento? Bien interesante, ¿no? Porque creo que siempre pensamos que la única manera de ganar dinero es justo trabajando mucho tiempo, trabajando duro y casi de que matarte. Pero creo que, bueno, ahora puedo decir que puedes ganar dinero simplemente por existir, ¿no? Y no es precisamente que te depositen 1 millón de pesos a tu cuenta, sino que posiblemente, ¿no? Alguien llega y te invita al café, no sé, para mí eso también es dinero, aunque meramente no es el billete o la moneda, ¿sabes? Porque obviamente tiene un valor. Sí, justo, y precisamente hacia ahí es a donde quería yo llegar. Y ese es el ejemplo clarísimo de cómo a veces las respuestas nos van a llegar no de la forma que esperábamos. Porque efectivamente, si hablamos de dinero, casi siempre es de quiero más dinero. Ok, pero ¿para qué Sí. quieres el dinero? A lo mejor no lo tienes claro, a lo mejor sí. Pero como en este caso, cuando llega en que te invitan a un café, te invitan a la comida, ujú, o te regalan algo, estás recibiendo dinero. ¿Ok? Porque es lo que está representando. Ujú. Y si nos ponemos otra vez en esta apertura de ideas, además de recibir simplemente por existir, que claro que es posible, un ejemplo es pues, las personas que piden limosna, ¿no? Ellos simplemente están existiendo y no es que esté mal. La verdad es que pueden ganar muy buen dinero. Puedes vender tu tiempo, puedes vender una habilidad que tengas, puedes vender el conocimiento que tienes, pero también puedes apalancarte. A ver, mi querida Karen. Ay, perdóname, David. Creo que ya lo dijiste y pero quiero reforzarlo. Ujú, Por ejemplo, yo hoy viví como estas dos situaciones, ¿no? La primera donde yo hace mucho tiempo quería una lapicera y mi personaje favorito en el mundo, en la vida existente, es Stitch. Yo amo a Stitch. ¿Qué pasó? Pues hoy de una ejecutiva salió a regalarme una lapicera de Stitch, una cosmetiquera. ay, qué Y dije, ah, no, padre. sí, está súper bonita, ¿no? Entonces, esa parte dije, bueno, tal vez ese dinero, pues ya me lo regaló, ¿no? De alguna forma. Justo. Y la otra es que yo tengo una visión muy casada con esta parte del trabajo o del ganar dinero, ¿no? He crecido en una familia donde el hecho de una vez, justo hice este comentario que hicieron de, pues el simple hecho de existir te da el ganar dinero, ¿no? Y mi papá me reprendió muy fuerte, o sea, recuerdo que es de los regaños más fuertes que me ha dado y fue así de, no, ganar dinero viene del trabajo y el trabajo viene de tu esfuerzo. Tienes que explotar todo lo que tienes a tu mano, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sé que tengo yo grafología, ¿no? Y entonces yo doy terapias de grafología. Entonces yo, cada que sé que ya no estoy llegando a la cuenta, que ya esto, exploto eh, mi talento, mi esencia, mi habilidad, quizás, porque sí creo que para dar terapia tienes que tener habilidad. Entonces, exploto eso. Otra forma de ganar dinero es a través de mí, y mi papá me lo dejó muy claro, fue así de, haz lo que quieras, pero hazlo bien, ¿no? Y yo hacía podcast, y entonces Mm, a través de mis propios saberes, e incluso a través de mi propia opinión, logramos ganar dinero, ¿no? Y logramos comprarnos
una cámara y logramos comprarnos luces y logramos hacer muchas cosas que yo en mi vida creí que por dar mi opinión iba a ganar dinero. Entonces, ahí sí, quizás es algo que tengo que corregir en mi mente, no sé, pero sí esta parte de que el dinero es esfuerzo y es trabajo y es disciplina. Y ya. Ah, No, pues excelente, muy bien, y la verdad es que muchas gracias por compartirlo. Y precisamente todos los lugares y los espacios, tiempo, donde tenemos estas perspectivas y estas limitantes en nuestra vida, quieren por favor destruirlo y descrearlo, acertado, equivocado, bueno, malo, por todos los hijos, gracias y más allá. Y es que efectivamente, y esto va mucho de la mano, y es el hilo conductor de lo que hemos venido trayendo en estas pláticas, ¿no? Donde, por ejemplo, el juicio, lo que veíamos la semana pasada, de qué juicio tengo sobre mí, sobre las cosas que hago y sobre cómo lo voy aprendiendo a través de la vida, de la experiencia y de la familia, ¿no? Entonces, esa es precisamente la finalidad de esto, tener esos 20, que nos vayan cayendo esos 20, donde vamos encontrando otra perspectiva a las situaciones que vamos viviendo. Porque efectivamente, puedes ganar dinero con el podcast, con la grafología. Me vino a la mente, no hay una grafóloga que tiene un café y te cobra y hay sus sesiones y de eso ha ganado muy buen dinero. Este, hay gente en TikTok vendiendo productos que simplemente ellos no los tienen, simplemente son el canal y ganan una lana, ¿no? Por recomendarlos. Hay en hoy, siglo XXI, tantas opciones que se vuelve interesante. Y la finalidad es esa, darnos cuenta que de forma humana es normal tener una visión limitada por nuestra experiencia, por lo que aprendimos, por lo que hemos vivido, por lo que se nos enseñó, incluso por la parte cultural, ¿no? Es que no puedes hacer esto o es que sí puedes hacerlo. Y entonces empezamos a ver todo eso como una opción. Y aquí el reto, insisto, es precisamente, incluso muchas veces quitarnos esos egos cognitivos sobre qué sí puedo o no hacer de acuerdo a lo que me enseñaron, que podría incluso eso caer como en el sesgo del status quo, ¿no? Es que tú vienes de tal familia, no puedes dedicarte a, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso? Ay, la deshonra de la familia. Y nos la compramos, nos la venden, lo creemos. Sin embargo, y aquí viene algo muy, muy, muy importante, algo que a veces se nos olvida, es preguntarnos si esa elección que hacemos también nos lleva a ser felices. Porque podemos tomar miles de decisiones, pero ¿qué te dice tu cuerpo? ¿Qué realmente qué tan feliz te hace? Okay. Porque muchas veces tomamos decisiones por el tener que tomarlas, pero no porque necesariamente me hacen feliz. Y es ahí donde tenemos que cuestionarnos. ¿En verdad es la única posibilidad que tenemos? ¿Qué otra posibilidad hay de esto que no estoy viendo? Universo, ¿qué posibilidad hay de que sea feliz tomando las mejores decisiones? ¿Qué tanto estamos abiertos realmente a conocer esas opciones, a sobrepasar el miedo o el status quo del que dirán o el salir de mi zona de confort para poder llegar a eso que quiero hacer? Porque también algo de lo que se enseña mucho, por lo menos en México, es esa parte de es muy bueno para ser verdad. Es que eso que pides es imposible. Y entonces nos empezamos a creer. ¿Por qué? Porque nos damos o nos casamos con los puntos de vista de las otras personas.
pero realmente cuál es mi punto de vista, cuál es mi perspectiva, cuál es lo que a mí me va a hacer feliz. Y qué tanto realmente otra vez me abro para tomar esas decisiones. Y algo que me queda claro es que todos hemos tomado decisiones valientes, por decirlo de alguna forma, en nuestra vida. Porque todos nos hemos atrevido a un empleo nuevo, todos nos hemos atrevido a una pareja nueva, todos nos hemos atrevido a un corte de cabello, una ropa, algo que nunca había hecho, que se vuelve por primera vez, y elegimos hacerlo. Y entonces empezamos a disfrutarlo y nos damos cuenta de todas esas posibilidades. Entonces, yo creo que esa es una parte también muy interesante, el cómo cuando tengo contacto con lo que yo quiero, cuando tengo contacto con mi verdadero saber, porque todos sabemos lo que realmente queremos, y me abro a recibirlo, vamos a poder recibirlo de diferentes formas y darnos cuenta que efectivamente hay muchas oportunidades y muchas opciones para poder elegir. Pero cuando yo no me conozco y sé qué es lo que verdaderamente quiero o por qué lo quiero, podría estar tomando elecciones incorrectas en ese momento. Y aprovechando que nos quedan pocos minutos, precisamente quiero que te quedes con dos preguntas. Primero, si realmente qué otras posibilidades hay sobre este tema para mí y si esta elección que estoy tomando realmente me hace feliz. Y si es un no, ¿qué elección podría tomar para que esto que estoy queriendo y que por eso tengo que hacer una elección llegue a mí con felicidad, con satisfacción, con esa parte contributiva en mi vida y que sea expansivo en todos los aspectos de mi vida? Porque sí, se vale pedir que todas las decisiones que tengamos sean para mejorar nuestra vida y que no sean simplemente una elección de es que lo tengo que tomar. Y como siempre, ya saben que al final estas pláticas, la idea es eso, abrirnos la perspectiva a nuevas posibilidades, porque de eso se trata. Ver las posibilidades, saber que tenemos ese poder de elección y me gustaría saber lo que están pensando. Fíjate, David, que justo, ¿no? Hablabas de que a veces tomamos las decisiones incorrectas porque realmente, en teoría, no sabemos como lo que queremos o algo así. Pero a mí me gusta mucho esta parte de las constelaciones donde te dice que justo tu alma viene a experimentar eso. Entonces, en teoría, estás equivocado, pero no, porque necesitas ir de un punto A a un punto B. ¿Cómo? Ya cada uno de nosotros tendrá a lo mejor alguna mala experiencia, un trauma, lo que sea, hasta un accidente, pero eso es como ya tienes que vivirlo, porque de otra manera tú solito no lo haces, ¿sabes? Como para cambiar incluso la perspectiva. Entonces está bien interesante porque también a mí me ha pasado eso, ¿no? Que de pronto sé lo que quiero, sé cómo tengo que hacerlo, pero me da miedo, entonces tomo una elección equivocada, aunque yo sé hacia dónde, ¿sabes? Y entonces esa elección inevitablemente me lleva a donde tenía que estar, pero con sufrimiento. Claro, y precisamente gracias, y precisamente por eso la parte de la pregunta, ¿no? ¿Qué elección puedo tomar que me lleve, pero con felicidad, con facilidad, que sea expansivo? Sí, Porque claro, totalmente. podemos irnos por el camino espinoso, ¿no? Pero también podemos irnos por el camino de rosas, sin espinas. Sí.
El punto es que muchas veces no lo alcanzamos a ver y se vale. Y ahí es donde tenemos que utilizar estas herramientas para poder ser conscientes y poder ver esas posibilidades. Pero me encantó, muchas gracias, Jan. No, ¿de qué? A ver, Karencita. Sí, gracias, Jan. Em, y gracias, David, por darme la palabra. Creo que me gustan mucho estos temas y me gusta tener este espacio con ustedes porque nos haces sentir parte de, y eso siempre es lindo. Creo que el tema hoy fue muy fructífero y las decisiones y sobre todo las elecciones que hacemos van trazando una ruta, ¿no? Y van trazando esa ruta de hacia dónde queremos llegar, pero creo que hoy me quedo con el cómo quiero llegar, Ujú. porque a través de mis decisiones o de mis propias elecciones es hacia dónde quiero llegar y el cómo lo voy a hacer, ¿no? Justo. Entonces, como bien lo dices, podemos pasar como por el camino más horrible y a veces es necesario, porque no siempre tenemos que ir por el camino de rosas, ¿no? Hay veces que también te tienes que estrellar y tienes que sufrir para llegar a un puerto donde es el correcto. Entonces, a mí me gusta mucho que me hagas reflexionar, pensar y sobre todo analizar el qué decisiones y qué elecciones estoy tomando hoy que van a trazar mi ruta hacia mi destino final. Como no sé si ya vieron la de la Odisea. No, todavía no. Está buenísima, o sea, de verdad está buenísima. Y justo habla de eso, ¿sabes? Estas decisiones que tomó Odiseo para llegar a cierto punto que lo hizo llegar con, con muchas situaciones que vivió a través de sus propias elecciones, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, si se les da tiempo, véanla. La verdad es que son 3 horas, pero vale completamente la pena. Y habla mucho de sobre las elecciones que tomó Odiseo, ¿no? Incluso desde la batalla de Troya, desde tomar esa elección de matar a los troyanos y hacer todo esto, y después el regresar a casa. Y creo que va muy de acuerdo con el tema que hoy platicamos sobre las elecciones. Y pues ya, gracias, David. No, pues muchas gracias. Y la verdad es que también yo estoy muy agradecido por ustedes porque al final un podcast o una plática, si no es por ustedes, se convertiría en un monólogo y no tendría ese buen fin o ese buen puerto posiblemente. Entonces, gracias, gracias, gracias desde mi corazoncito a todos ustedes. Y ya me dieron ganas de ver más la película. Ok. Y bueno, la verdad es que me encanta contribuirles, me encanta tener estos puntos porque al final todos nos vamos desarrollando, todos seguimos aprendiendo y todos seguimos caminando en este desarrollo de vida que venimos a aprender, como bien decía Jan, venimos a disfrutar, venimos a corregir también posiblemente y hagámoslo de la mejor manera posible. Rompamos esas cadenas que a veces se nos inculcan o que a veces vamos aprendiendo, vayamos mejorando paso a paso y sobre todo seamos felices. Y si estas decisiones las podemos tomar desde la felicidad, desde la facilidad, desde una recepción contributiva, qué mejor. A veces, como lo comentaron, posiblemente a veces nos tendremos que equivocar o a veces no será tan agradable como queramos, pero el cómo lo vivimos también va a ser decisión nuestra. Muchas gracias por la noche de hoy. Les mando todo mi amor. Muchísimas gracias por conectarse y nos vemos dentro de 15 días. Vayan sugiriendo temas. Muchas gracias, David. A ustedes, cuídense mucho. Gracias, David, te queremos mucho.